Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Vamos a conversar en unos instantes con el periodista César Hildebrand, uno de los referentes del periodismo peruano. Pero vamos a conversar con las cosas que han pasado hoy. Vamos a comenzar con los acontecimientos del día. Un ministro más que desmiente al premier Bellido respecto a si en el Consejo de Ministros de esta semana se trató el caso Abimael Guzmán a través de una propuesta legislativa que desarrolló, según dio cuenta el portal Epicentro TV, el ministro de Justicia Aníbal Torres. Se trata del ministro de Cultura Ciro Gálvez, quien confesó, reveló, informó que el tema sí fue abordado cuando el señor Bellido dijo que no había sido así. En el Consejo de Ministros sí se abordó, y la tendencia a la moción es que se respete la autonomía de las instituciones, del Ministerio Público y del Congreso. Esto es facultad del Ministerio Público y del Congreso de la República. Y el Congreso de la República ya acordó la ley. Mientras tanto, el señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, dijo que él nunca se ha querido aferrar al cargo, que le ofrecieron quedarse en el BCR y que él está dispuesto a hacerlo, pero que depende del presidente, ciertamente. Nunca he pretendido aferrarme al cargo. Me ofrecieron públicamente quedar en la presidencia. He aceptado. Obviamente decidió el presidente si al final me nombra o no me nombra, si me nombra bien, si no también. O sea, no es cambio constitucional lo que era temor, es no saber qué cambio constitucional habría, ¿no? Y hoy se pronunció a través de un video grabado y publicado en sus redes sociales la señora Keiko Fujimori, quien calificó a este gobierno como proterrorista. Lavarse las manos y callar frente al destino de los restos de Abimael Guzmán, el más grande genocida de nuestra historia, ha sido la más grande confesión de simpatía y cercanía de este gobierno con Sendero. Este gobierno se terruquea solito todos los días con sus relaciones ya conocidas con el terrorismo. Estamos frente a una nueva variable del terror, el proterrorismo de gobierno. Muy bien, todas estas cosas y más las vamos a conversar a continuación con, lo decía en la presentación, uno de los más importantes referentes del periodismo peruano, César Hildebrand. César, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Jaime, encantado de estar aquí. Encantados también. Deberíamos empezar con un gesto solidario. Mis simpatías en relación a las amenazas que está usted recibiendo. Muchas gracias. Las amenazas de estas salvajadas, de estos linchamientos callejeros y verbales que parecen ser el preludio de otras cosas. Las vamos a conversar sin duda, le agradezco por ese detalle. Pero yo quería comenzar más bien con su último libro. Sin duda, usted repasa su vida periodística de la mano de Rebeca Diz. 4 años, 29 entrevistas, de mitad del siglo XX hasta hoy, no es poca cosa. No debe haber sido fácil, además, quiero mostrar la portada aquí, este es el último libro de César Hildebrand. No debe haber sido fácil, le decía, relatar los abismos que hemos ido viviendo lenta y dolorosamente desde entonces hasta hoy, ¿o me equivoco? No ha sido nada fácil, pero en este caso no ha sido, como usted sabe, un relato, sino que yo me he parapetado en un diálogo, ¿no? He usado el diálogo y Rebeca ha logrado sonsacarme cosas que yo no hubiese querido decir y que no habría dicho espontánea y solitariamente. Así que es una especie de autobiografía contada, que es una manera bien rara de abordar la memoria. Pero era la única manera, porque no me siento capaz de construir mi pasado de un modo, digamos, ecuánime. La palabra sonsacado es bastante apropiada.
¿Fue Rebeca quizá el motor de poder o haber podido, digamos, poder extraer estas cosas? ¿Hay algo que usted no hubiese querido decir? Sí, sí. El mérito del libro es precisamente que está lleno de cosas que yo no quería decir y que probablemente no debí decir y por las cuales probablemente también me arrepentiré. Pero está bien, justamente de eso se trataba. Así es. De que el preguntón por excelencia, el entrevistador invasivo y a veces insoportable, se viera sometido a un sondeo constante, paciente y, sin embargo, insidiosamente eficaz, ¿no? Y que admitiera lo que no es fácil admitir, claro. ¿Le parece si vamos un poco a la actualidad y vamos a ir en el diálogo también repasando el libro? Lo que usted quiera. Usted, Jaime, y un porcentaje no menor, César, en la gente, quiero decir, tiene la certeza de que el Movadef se ha instalado en Palacio. Nunca se hubiese imaginado algo así hace solo unos años, o nos hubiésemos imaginado algo así hace unos años, pero pasa que quienes lo vaticinaban en la segunda vuelta, sin mucha evidencia, a decir verdad, pretenden sacar partido de la situación actual, diciéndonos que ellos lo advirtieron. Claro, mientras ocurría lo del Braem, que precisamente hoy se prefiere no investigar en el Congreso. ¿Cómo se explica usted esto? Bien fácil, ¿no? Los perdedores pretenden decirnos que nosotros tenemos la culpa de su derrota, ¿no? Es como si Gareca culpara al entrenador de Brasil por lo que le está pasando al seleccionado. Pues no, hombre. Yo dije claramente, a mi manera y desde las modestas columnas que a veces firmo, que las dos opciones eran malas. Teníamos que elegir entre la heredera de la corrupción, la apologista del peor régimen en cuanto a ética se refiere, de las últimas décadas, o el improvisado señor muy próximo al Movadef, muy próximo a ese sector del magisterio que está justamente desde hace tiempo, desde el año 2017, tratando de sacar al SUTEP de la hegemonía sindical magisterial para cogerse la derrama, que es una especie de MEF privado, ¿no?, para los maestros. Así que era claro. Ahora, había que preferir a Keiko frente al señor Enigma. Bueno, eso es un asunto que el Perú decidió que era mejor el Enigma Castillo, que para mí no era Enigma. Nosotros en la portada pusimos elegir entre la heredera de la corrupción y el próximo Movadef. Bueno, entonces no nos ha sorprendido, ni mucho menos, que el señor Castillo esté efectivamente merodeando el Movadef y que el Movadef lo esté merodeando a él de un modo muy consistente. Felizmente, Jaime, el asunto es este. Lo tenemos vigilado, la prensa está controlando esto, hasta las entradas a Palacio están sometidas a escrutinio periodístico, y eso significa claramente que el señor Castillo tiene un coto muy limitado de movimiento. Si el señor Castillo quiere pasar a mayores y empezar a entregar poder efectivo, y más aún coercitivo, a gente del Movadef, evidentemente el Perú se va a alzar entero, empezando por la prensa. Claro. Ahora, usted hace una reflexión que era justamente materia de mi siguiente pregunta, porque esos mismos que sostenían, sin las pruebas evidentes, palpables, que saltan hoy a la vista, que Castillo era el Movadef o era esta vertiente neosenderista, nos decían que la única opción posible era Keiko Fujimori. Hoy, con todas las cosas que está pasando, ¿cabe en alguna parte de esta narrativa esa remota posibilidad para usted? No, jamás. Yo soy muy consistente en mis, digamos, deslindes, ¿no? El fujimorismo nos pudrió, le hizo un inmenso daño al país. Y la persona que quiere reivindicar esa época y que quiere reencarnarla y probablemente mejorarla, entre comillas, es Keiko Fujimori. No solo quiere limpiar un apellido que se manchó para siempre a partir de 1996, en mi opinión, no solo con el golpe de Estado, no es el golpe de Estado lo que manchó
al fujimorismo, lo que manchó al fujimorismo fue el convertirse en una organización criminal con una fuerza armada al costado. En fin, esa persona que quiere redimir un apellido y redimir una práctica absolutamente nefasta, no puede ser aceptada. Yo alguna vez dije, es como si los chilenos hubiesen votado por el hijo de Pinochet, en el caso de que el hijo de Pinochet hubiese tenido la desfachatez de sentirse heredero de las casi 2 décadas de poder que tuvo el padre. Es imposible. Es como si los españoles hubiesen inventado al hijo de Franco para votar por él. Bueno, el PP tiene mucho de franquista, pero sí. Cuidado. Es un partido democrático surgido en el estallido, precisamente, de la democracia española tras la muerte de Franco el 75. Entonces, un poco de dignidad y un poco de vergüenza. Yo reclamaba eso en mis columnas. Un poco de dignidad, un poco de vergüenza, un poquito de memoria, un poquito de autoestima. Querernos es querer al otro también. Hay un término que los que perdieron y sus seguidores, sobre todo en las redes sociales, están tratando de instalar. Y mire usted qué coincidencia que mencionan, o coincidimos usted y yo, que por ahí mencionan, ¿no?, ese término cojudigno, como para tratar de decir que había la opción todavía, ¿no?, de elegir a la señora Keiko Fujimori, porque este desmadre, miren ustedes, ¿no?, lo que han provocado, como si, ¿no?, hacer periodismo independiente y contar las cosas tal y como son hubiese estado mal. ¿Se siente usted aludido por ese término? Hombre, yo no. Prefiero ser, en todo caso, cojudigno a toda honra que ser indigno. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Es la misma gente que quiso que dijéramos que había fraude. Y cuando no dijimos que había fraude, porque hablamos con la gente del Jurado Nacional y hablamos con la gente de la OMPE y hablamos con Fernando Toesta cada 2 horas, cada 3 horas, angustiados, y todos decían, no hay fraude. No ha habido fraude. Es que no ha habido fraude. Es que ya quisiera que hubiese habido fraude, me dijo alguien, pero no ha habido fraude. Claro. Esa es la misma gente que quería que mintiéramos para sumarnos a la resistencia, para sumarnos a esta AMPA fujimorista que hoy día insulta a Avelino Guillén y que ayer quiso que los periodistas se sumaran a su farsa, porque de eso se trataba. Y eso iba a ser el régimen de la señora Keiko. Una prensa otra vez amenazada y laceada en muchos aspectos, con muchas figuras conquistadas de la radio, la tele, la prensa escrita, y con muchos bustos parlantes que salieran a decir que bien, estamos de lo mejor. Entonces, a eso nos opusimos, Jaime. Usted, mucha otra gente, me incluyo, y por eso nos detestan. Pero ¿sabe qué? Eso para mí es una condecoración. Es invisible, la tengo aquí en la solapa, es invisible. Se parece a lo que invisibiliza Berisur, pero está acá. Y es una honra para mí. Miremos ahora justamente a quienes salieron elegidos. Le comento, Daniel Olivares, que esta semana se estrenó aquí en este programa como analista político, comunicador, él ha sido congresista, dijo algo bien interesante, que el jefe del gabinete ya nos está acostumbrando cada mañana a contarnos la última de Bellido, así como si fuera la última de Jaimito, ¿no? Parece que esa picardía inicial y aparente y esa reivindicación del quechua, que hoy se le ve maltratando a reporteros, lávate el oído, pregúntame en quechua, y aquello de la hoja de coca, no necesariamente era algo simbólico o una reivindicación, ¿o sí? Bueno, Bellido es grosero en español, es grosero en quechua y probablemente grosero en algún idioma que debe tener en su hoja de vida que nosotros todavía no hemos escuchado, ¿no? Pero el problema de Bellido no es que los periodistas se laven o no las orejas. El problema de Bellido es patético. Es que los ministros no le hacen caso. Y eres el presidente del Consejo de Ministros. Y ahí está el señor Iber Maraví. Te vas, no me voy. Te vas, no me voy. Te vas, voy donde el presidente y vas a ver. Fue donde el presidente y ya está. Don Iber Maraví.
el más, digamos, próximo a lo que puede ser el fantasma del terrorismo, ¿no? Claro. Es decir, el hombre que junto a Edith Lagos intervino en algunos atentados primarios todavía, claro, en aquel Ayacucho de 1980-81 y hasta 82. Entonces, el señor Bellido tiene un grave problema. Sus ministros no le hacen caso. Y claro, la venganza es lávateloí. Pero a él tendríamos que decirle, y tú sácate la banda que tienes puesta, porque la verdad es que el ridículo es espantoso, ¿no? Es un presidente del Consejo de Ministros que no puede echar a un ministro y cuyo presidente de la República no le consulta ya nada, como está visto. El hecho de que Castillo haya firmado esta ley de cremación a espaldas por completo de toda la corriente serronista del gobierno está dando una clara idea de a qué punto ha llegado este divorcio. ¿Por qué es tan importante que Julio Velarde se mantenga en el BCR en estos tiempos y por qué el señor Castillo parece no entenderlo? Porque el señor Castillo tiene problemas a veces hasta para multiplicar. Y entiendo entonces que su problema con los números no le permite captar algo muy elemental. Julio Velarde es una garantía, ahí donde lo ven, medio melifluo así, medio burócrata, medio pachá, es una garantía, sin embargo, pétrea, de que el programa de emisión monetaria no se va a disparar. O sea, que no vamos a imprimir más billetes de lo que la economía permite, porque eso fue lo que le pasó al señor García en 7.000% y eso fue lo que le pasó a Venezuela en 4.000.000%, ¿no? Es decir, el bolívar en Venezuela actual, el digital, es 1 trillón de bolívares originales de 1997. Entonces, el señor Velarde es el cancerbero, sí, el cancerbero de la emisión. Y no sé cómo ha logrado. Yo la verdad es que admiro a Velarde. No sé cómo lo ha logrado. Se ha convertido en una marca. Ya no es Julio Velarde. Es una especie de goalkeeper de la economía. Su permanencia es básica porque no hay reemplazo. No hay un reemplazo visible. O sea, si el señor Castillo nos dijera que mañana sale algún anónimo de Patria Libre para reemplazar a Velarde, yo no sé, Jaime, qué pasaría con el dólar, pero estoy seguro que tendría alas, volaría como un gallinazo sobre nuestras cabezas abrumadas. Pero justamente en esa narrativa del presidente Castillo, los trascendidos que circularon hace unos días apuntaban en señales más bien negativas respecto a la permanencia, a la continuidad del señor Velarde, pero más bien, obstinadamente, el señor Castillo mantiene al señor Maraví. ¡Qué paradoja! Sí, y no solo eso, no, sino que hoy día he visto a Velarde ofrecerse para el cargo. Sí. Cosa que para un tipo, digamos, de su prestigio, de su trayectoria, de su reconocimiento internacional, es todo un sacrificio, ¿no? Un sacrificio de ego. Y sin embargo, dicho, depende del presidente. O sea, ya lo dijo en público. No soy yo el remilgoso, no soy yo el que está dudando. No, ahora es Castillo. Si Castillo no renombra a Julio Velarde, ojo, la alarma se enciende. La alarma se enciende, pero no solo para la economía, porque si Castillo decide prescindir de Velarde, es que ha decidido patear el tablero del gasto público, porque entonces el plan sería gastar todo lo que se pueda, invertir todo en populismo, invertir todo en gasto público, y allá la inflación, y allá veremos, y el BCR, etcétera, etcétera. Volveremos a la época en que el BCR era una imprenta.
una imprenta de billetes, lo fue en la época de Alan García. Así es. Los pequeños detalles. Mi abuela decía que el diablo está en los pequeños detalles. Y aquí, por ejemplo, esta incertidumbre económica se ve reflejada en el alza del dólar, reportes matutinos desde el Jirón Ocoña, otra vez, el precio del pollo, de la canasta básica, reporteros informando en directo, otra vez. Y la última es el tamaño del pan, que también recuerdo sucedió a fines de los años 80, solo que en esa época no había Twitter, sino mucho bromato. ¿Por qué cree usted que estamos condenados a repetir nuestra historia? ¿Porque no tenemos memoria nada más? No, porque creemos que haciendo lo mismo las cosas van a salir diferentes, como dice la leyenda que Einstein definió la locura, ¿no? Hacer lo mismo y creer que las cosas van a ser diferentes. Sí, la desgracia mayor del Perú es el colapso de los partidos, el alejamiento, digamos, casi definitivo ya. No es un divorcio, es una guerra civil entre la inteligencia y la política, entre la cultura y la política. Y esto ha redundado en este escenario que tenemos, ¿no? Un ejecutivo muy pobre, un poder ejecutivo lastimoso en muchos sentidos, y un Congreso que no le va lejos. Un Congreso que, madre mía, uno dice, Dios mío, esto es lo mejor que tenemos. Debemos tener un serio problema de cociente intelectual, digamos, promedio en el Perú. Entonces, claro, la pobreza institucional, el colapso de la partidocracia, el no recambio generacional, el hecho de que, en fin, toda una generación se haya ido al demonio, ¿no? La generación Toledo, García, Kuczynski, etcétera, como representantes y como encarnación, digamos, de la clase política. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos deja al final? Entonces, hay una orfandad cultural y política en el Perú que la mayoría de la gente no quiere reconocer. Castillo es producto de todo eso, pero es producto de todo eso también el hecho de que la derecha haya apostado por tercera vez a Keiko y haya vuelto a perder. Eso sí. Da una idea de la parálisis, de esta enfermedad catatónica que sufre el Perú. Es un país en huelga, en huelga de materia gris y en huelga de identidad. No hay nadie que haya podido presentarnos un programa de tal naturaleza, presentarnos un proyecto de tal naturaleza que entusiasme a todos, que esa es la manera grandiosa de hacer política. O sea, Roosevelt, Churchill, De Gaulle, ¿cómo se hicieron? Precisamente con programas que podían entusiasmar a una nación, enamorar a una nación con las ideas. ¿Qué ideas hay en el Perú, Jaime, en política? Nada. La anécdota pura y dura, la minucia más ínfima, se convierten en fatalmente titulares, portadas, comentarios. Pero vivimos del día al día. Es decir, vivimos de las migajas. No hay un menú intelectual en la política peruana. Y la palabra intelectual produce un gran rechazo y un enorme bostezo. Gran desgracia, ¿verdad? Porque si empezamos a recordar lo que fuimos, entonces Pardo, Pierola, hombre, tuvimos grandes, Leguía con todos sus defectos, Aya de la Torre, tuvimos grandes tipos, Mariátegui, José Carlos, desde luego. Tuvimos grandes tipos. ¿Qué fue de ellos? ¿Quién es el nuevo Moreira? ¿Quién es el nuevo Macera? ¿Quién es? Yo me hago esa pregunta y me devasto cada vez que intento responder. Justamente
asistimos cada día a un nuevo posible escenario bélico, ¿no?, entre la clase gobernante y la clase dirigente, que si la vacancia, que si la disolución del Congreso. No hay ya espacios para la discusión programática. ¿Se extinguió para siempre en el Perú la política como arte de lo posible? No sé si se extinguió, sería demasiado triste decir eso, ¿no? Quizás alguien dentro de poco nos contradiga. Bueno, a mí no, a usted sí que es joven, pero a mí no creo. Seguro no me queda mucho tiempo, pero... No, hombre, todavía. Pero hacer ese vaticinio fatalista me suena, aún para mí, ¿no? Me suena muy duro. Suelo ser duro, pero no tanto. Yo creo que estamos a la espera de una reconstrucción exactamente de eso, del debate, de lo que más enriquece a una sociedad, que es la contradicción civilizada, ¿verdad? La confrontación de ideas. Aquí hay un problema, que es que ha habido tal empobrecimiento intelectual y cultural en todo sentido que los debates son de adjetivos y de argumentos ad hominem y de canalladas y de emboscadas, y ya lo vimos el otro día con el señor Guillén, de linchamientos callejeros. Entonces, ¿qué nos puede cambiar? No, yo a veces sueño con un gran líder, ¿no? Con un gran tipo, con alguien que, en fin, desde la honestidad y desde la humildad, lance el maravilloso anzuelo que podamos pescar todos voluntariamente. Ese anzuelo es un gran proyecto socialdemócrata. Que eso es lo que no tuvimos y que eso es lo que pudimos tener con el partido perista. Pudimos tenerlo, era una gran oportunidad. Pero claro, al APRA se le pateó, al APRA se la saboteó, al APRA se la mató todo el tiempo que se pudo, ¿no? Hasta 1956. Cuando el APRA era ya, digamos, domesticable o abiertamente domada, cuando el APRA estuvo ya domada, entonces se le aceptó. Vino la convivencia con Prado y vino la corrupción del APRA. Solo el APRA, ya corrompida y derechizada por los de siempre, ahí se volvió en una matrona aceptable. Pero el APRA hubiera podido ser el gran partido socialdemócrata, porque la salida del Perú no es ni comunista ni fujimorista. Es un centro socialdemócrata que pueda hacer, digamos, una redistribución de la renta en términos muy modernos y que pueda prescindir de la plutocracia que siempre nos ha gobernado, de la oligarquía voraz e insaciable que siempre ha querido mandar en el Perú. Esa clase media que puede construir la socialdemocracia, eso es lo que ha venido desapareciendo en los últimos tiempos. Nos hemos quedado entonces con este país desorientado y visitado por los extremos, es decir, roído por los extremos. El extremismo de izquierda, el extremismo de derecha, la polarización, es decir, vivimos, todos dicen qué terrible fue Trump, pero vivimos trumpistamente. Claro. Una derecha que no escucha, una izquierda... Una izquierda que no quiero oír. Sí, Jaime, perdón. No, justamente, hablando de los extremos, ya hemos repasado la extrema izquierda o el extremismo comunista, pero ¿qué ha tenido que suceder en el Perú, César, para que espontáneos, ¿no?, bastante descerebrados, vengan a blandir la bandera de la Cruz de Borgoña, nuevamente en Lima? Acabamos de ver esos trapos coloniales nuevamente, esta vez en el LUM. ¿Sabrán lo que significa esa vieja insignia? Sí, alguien les ha dicho que es parte de la parafernalia de la restauración, ¿no? O sea, quieren recuperar la península
dominada por los árabes. No sé, no entiendo bien, porque además es adquirir una aristocracia que no tienen, ¿no? Prestarse una aristocracia que no tienen. Pero ojo que esa figura, la Cruz de Borgoña, estos movimientos todavía minúsculos, se están convirtiendo en un fenómeno importante en Europa. Pues a la monotonía del discurso progre en exceso, se está oponiendo una derecha, entre comillas, histórica, ¿no? Ancestral, que pretende precisamente resucitar la gran cruzada de la restauración. Y claro, si el Perú está polarizado, el mundo está polarizado. Eso es verdad. Vivimos una época mala, Jaime, una época que tenemos que reconocer que es una tentación totalitaria. Es decir, nos libramos del comunismo y estamos cayendo en esta suerte de opción dramática, ¿no? O es un extremo o es otro extremo. Los peruanos lo vivimos hace poco. O votas por Keiko y aceptas entonces lo que fue el fujimorismo y lo que será, o votas por Castillo y entonces aceptas la incertidumbre como constante cotidiana. Hombre, no era así, ¿no? No era así. Cuando empezamos las elecciones pensamos que íbamos a elegir, digamos, opciones menos perversas. Sin embargo, todo nos llevó a eso. Pero hay en el mundo una tendencia que está haciendo crecer movimientos que hace años era, digamos, imposible imaginar siquiera. Pero también es cierto que hay una especie de dictadura progre que empieza a fatigar a algunos. Hay una dictadura progre en el mundo que empieza a fatigar a algunos y que suscita reacciones atravesadas en otro país. O sea, al final de cuentas, ¿por qué sale Vox en España? Claro. Que es, digamos, lo más esperpéntico de la derecha. Bueno, porque sale Podemos, que es lo más esperpéntico de la izquierda. Entonces, claro, la historia nos lo dice, Jaime, con absoluta consistencia a lo largo de todos los episodios, de todas las épocas y de todos los países. El extremismo, es decir, la beligerancia crea beligerancia. La intolerancia produce intolerancia. Si Allende no lo hubiera traicionado su propia izquierda, el Partido Socialista Ultra, que trataba de infiltrar a las Fuerzas Armadas y se jactaba de ello a través de Carlos Altamirano, si el MAPU no lo hubiera traicionado, haciendo, digamos, un programa de ultraizquierda que era casi imposible de aceptar para el modelo de Allende, si esas cosas no hubieran pasado, Pinochet no habría llegado, no se habría asomado, la Fuerza Armada chilena no habría roto tantas décadas de neutralidad institucional. Eso está clarísimo, clarísimo. Y en el Perú, el señor Guzmán produjo a Fujimori, al final de cuentas. Es decir, el fujimorismo no es sino la creación, desde luego, torcida, involuntaria, como usted quiera, eso le quería preguntar, porque en su columna de hoy habla de paralelos entre Guzmán y Fujimori, que de varias maneras, como lo acaba de reiterar, Fujimori surge como consecuencia de Guzmán. ¿Los pondría al mismo nivel? No, desde luego no los pondría al mismo nivel en el sentido legal, ¿no? En el sentido del derecho, porque uno fue un presidente elegido que se hizo dictador y que convirtió a su partido en una organización mafiosa, y otro es un señor que, creyéndose el redentor de los pobres, mató a miles de pobres en nombre de una felicidad que tampoco era felicidad, sino que era un campo de concentración.
Ahí hay una diferencia, pero digamos, linealmente, cronológicamente, causalmente, no es posible explicarse a Fujimori sin el antecedente de Guzmán. Guzmán crea tal escenario que hace posible que surja Fujimori. Guzmán roe de tal modo la democracia, la muestra tan boba, tan inútil, tan desarmada, tan incompetente, que cuando Fujimori da el golpe de Estado, el 87% de los peruanos lo apoyan. Claro. Lo que querían era justamente eso, los liderazgos fuertes. Al final de cuentas, sigue siendo cierta la vieja frase que no tiene atribución, alguien la dijo y se volvió mundial, ¿no? El fascismo es el liberalismo asustado. Y eso fue lo que pasó. Exacto. Cuando... Sí, perdón. Hay una secuencia colofón de entrevistas a personajes importantes, como es su caso, que nuestro público disfruta y comenta mucho, y le quería proponer hacerla. Se llama el ping-pong. ¿Se anima? Yo menciono un nombre, una idea, y usted simplemente dice lo primero que se le viene a la cabeza. ¿Le parece? Es el protocolo de la Asociación de Ideas Freudiano, ¿no? Sí. Vamos. Manuel Odría. Derecha social. Juan Velasco. Pueden ser dos palabras, ¿no? A ver. Pueden ser dos palabras. Pueden ser dos palabras. Derecha social, sí. Juan Velasco. ¿Me preguntó por qué? ¿Me preguntó por qué? No, le decía. Vamos al siguiente. Juan Velasco. Ah, perfecto. Juan Velasco Alvarado. Frustración. Fernando Belaúnde. Distracción. Alfonso Barrantes. Terquedad. Abimael Guzmán. Horror. Alberto Fujimori. Qué difícil definir en una palabra a Alberto Fujimori, ¿no? Hipocresía. Creo que es lo que más lo define. Alan García. Manos. Manos. Mario Vargas Llosa. Yo me salgo del libreto aquí porque, permítame, Jaime, no quisiera lanzar una palabra. Yo me eduqué, entre comillas, lo poco que me eduqué leyendo, y no puedo olvidar la emoción que me produjo leer a Vargas Llosa. Estando en el colegio militar, alumno del colegio militar, un día un profesor nos abrió un libro y nos dijo: por si acaso, este es un libro de un escritor que se llama Mario Vargas Llosa, que ustedes no conocen, pero es un gran escritor, y ha escrito La ciudad de los perros, que trata sobre este colegio. El profesor se llamaba Rubén Lingán, me acuerdo perfectamente. No le creo. Sí, Rubén Lingán. Y nos empezó a leer discretamente, en secreto, a puerta cerrada, La ciudad de los perros. Mira, a mí me pasó una cosa parecida, ¿sabe qué? Yo estudié en el Champañá, y cuando tuve los cachorros en la mano, empecé a recorrer el colegio, ¿sabe? Y empecé a preguntar dónde estaba Judas, dónde fue el incidente. Es decir, caramba, qué interesante compartir una experiencia parecida con una obra de Vargas Llosa. Regresamos al ping-pong. Bueno, y entonces, claro, yo leí con devoción a Vargas Llosa, con admiración, con placer. Yo, si usted me pregunta qué soy yo no soy ni periodista ni entrevistador. Yo soy lector. Mi profesión es esa, yo soy lector. No pagan bien, por si acaso. No. Hay que invertir, pero yo soy lector. Entonces, se me hace tan triste el Vargas Llosa de hoy. Y sin embargo, ese Vargas Llosa de hoy, triste, marqués de la barbaridad, etc., no borra el Vargas Llosa novelista que yo amé y que sigo queriendo.
César, yo le agradezco mucho por esta entrevista. El tiempo siempre queda corto y le pido ponerle puntos suspensivos a esa entrevista y poder tener una nueva conversación en algún momento. Ojalá sea pronto. Que tenga usted muy buenas noches. Ojalá, Jaime. Muchas gracias. Hasta la próxima. Luego. Hasta luego. Gracias. Y no se pierdan Confesiones de un Inquisidor, Memorias de César Hildebrand, que es una publicación de la colección Debate de Penguin Random House. A ver, ¿a qué cámara? Aquí, perfecto. En diálogo con Rebeca Diz-Rey. Vamos a la pausa en el programa y regresamos con la congresista Flor Pablo, porque nada está dicho.